Bienvenidos a Nexo Empresarial, el punto de encuentro donde los negocios, las marcas y las ideas se conectan. Muy buenos días, son las 10:03 de la mañana y damos inicio a un programa más de Nexo Empresarial. Muy contentos de estar aquí con ustedes. El tema de hoy es responsabilidad laboral en tema de responsabilidad civil, en tema de tránsito. Así que acompáñenos en el programa para que se den cuenta de todo lo que tenemos para ustedes. Buenos días, licenciado, ¿cómo me le va? Muy buenos días, como siempre, muy contentos de estar acá. Sexto programa ya, yo, entonces seguimos avanzando, trayendo y aportando valor con diferentes temas, que la idea es que la gente se informe, que los empresarios también logren tomar estos consejos, estas recomendaciones y las implementen en sus negocios, y también para el público en general, porque por ejemplo hoy el tema, si bien es cierto, vamos a hablar de la responsabilidad civil que tienen las empresas, en ciertos casos muy enfocado al tema de tránsito, también va a ser información importantísimo para las personas en caso de colisiones, en caso de que enfrenten algún proceso en donde haya, digamos, conducción de algún vehículo que sea de alguna empresa y que colisionen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a andar por ahí en esa línea, que eso, pues, va a venir un experto a hablarnos sobre el tema, y antes de eso sí vamos a hablar un temita que tiene que ver con el tema de los riesgos de trabajo para ir encauzando los temas. Pero bueno, muy contento, muy feliz. ¿Cómo estuvo ese fin de semana, Joa? Muy tranquilo, trabajado, pero tranquilo. Recuerden, por favor, si tienen alguna duda o consulta, nos las pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales de Nexo Empresarial. Así que pongan mucha atención al programa y, por favor, nos mandan sus consultas. Licenciado, ¿y su fin de semana cómo estuvo? Muy tranquilo en casa. En realidad, los sábados ahora tengo 5 sábados que estamos dando unas clases a nivel de maestría en temas de impuestos, tributarios, que vos sabés que es el tema que me apasiona a mí. Y los domingos nada, en familia, muy tranquilos en realidad. Ah, bueno, qué dicha, licenciado. ¿Qué le parece si entramos entonces con ese temita que nos dijiste que íbamos a hablar hoy, que es el del riesgo de trabajo y incapacidades? Claro que sí, con todo gusto. Podemos comenzar a hablar sobre esos temas. ¿Qué pasa, licenciado, cuando hay un accidente en el trabajo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un accidente del trabajo y una enfermedad de un trabajador? Ok, eso es vital que la población en general lo tenga claro, porque muchas veces cuando hablamos de temas de incapacidad únicamente lo asociamos con la Caja Costarricense del Seguro Social, o a veces no tenemos claro cuál es la funcionalidad del INSS en estos casos. Entonces sí es importante hacer esa diferencia de a qué institución debo recurrir en caso de, y en caso de qué, bueno, vamos a hacerlo en temas en tópicos muy sencillos. Si vos tenés una enfermedad, así como la semana pasada que estuviste un poco resfriada, ¿verdad? Y supongamos que trabajás y estás en planillas para una empresa, esa enfermedad que tuviste, ese resfriado,
que de pronto te imposibilita ir al trabajo, a donde tenés que dirigirte es a un hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social, hay un doctor que te examina, lo que todos conocemos, y en ese momento, si él lo considera con el criterio experto como médico, te puede incapacitar, ya sea 1, 2, 3 días o en función de la enfermedad hasta muchos más días. ¿Okay? Esas son enfermedades que de pronto no se originaron a partir de la dependencia del trabajo y entonces vos vas y te atiendes en la caja. ¿Qué sucede cuando estás en tu trabajo y sucede un accidente? Okay, ahí es donde las empresas tienen que, aparte de contar con el registro respectivo de los empleados en la caja, tener un registro igual al de la caja, pero ante el INSS. Porque todo aquello que sea un accidente de trabajo o una enfermedad producida por el trabajo debe ser considerado y debe revisarse con los hospitales del INSS, para que ellos hagan una valoración de ese accidente, le brinden la atención debida y en caso de que se requiera, hagan una indemnización. Ok, sí, digamos, en mi caso, como vos decís que estuve enferma la semana pasada, yo tenía que acudir a la caja. Pero si hubiera estado en la crepería y hubiera estado atendiendo a un cliente y sacando un platillo y algo así, me corto, entonces tengo que acudir al INSS, ¿es así? Exactamente, esa es la diferencia que hay que considerar. Digamos que vos, si tenés una enfermedad, como bien lo dijiste, es como un resfrío o una gripe, donde vamos a acudir es con la caja, pero si es un accidente laboral, recurrimos directamente al INSS. Entonces esa es la gran diferencia. También están las enfermedades de trabajo, que son aquellas enfermedades que por estar realizando tu trabajo, pues tienes algo que desmerita tu cuerpo, por decirlo así, tienes una afectación a tu salud, esas sí se pueden ventilar dentro de lo que el INSS corresponde. O sea, por ejemplo, digamos, no sé, alguien que trabaja en la bodega y tiene que estarla acomodando y el polvo le genera alergia porque es alérgico, ¿eso lo puede ver por el lado del INSS? No, tiene que ser algo más de... Tal vez la alergia es algo más puntual, pero vamos a ver que de pronto estás trabajando en una empresa en donde sí, trabajan algún material y que ese material tal vez no se tomaron los controles adecuados y producto de ese trabajo con ese material tuviste una afectación de salud. Y probablemente fue por los muchos años o los muchos meses que has estado trabajando con esa empresa, se podría entrar a valorar que sí, básicamente es esto. Si no hubieras estado trabajando ahí, probablemente no te hubieras enfermado de esto. Entonces es una enfermedad ligada totalmente a lo que estás haciendo en tu trabajo. Entonces esa enfermedad sí podría verse en las instancias del INSS, ¿ok? Ok, y digamos, por ejemplo, si yo le doy a mis trabajadores todas las herramientas, qué sé yo, digamos, en el caso de alguien que está trabajando en una construcción, el casco, todo lo que ellos necesitan para trabajar de la manera correcta, pero no hacen caso, no lo usan y tienen un accidente, ahí, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver, precisamente para eso hay regulaciones internas a nivel de la empresa en donde vos a nivel interno puedes tomar las sanciones respectivas para esos empleados que no acatan las instrucciones como tienen que ser, tiene que haber un código de salud ocupacional, etcétera, y todo, que esos son medidas que vos a lo interno puedes solucionar. Pero vamos a ver, supongamos que un empleado no utilizó el casco y le cayó algún material o algo que le afectó su salud, inmediatamente tiene que ir a atenderse en el INSS en este caso, porque al final es un accidente de trabajo, indistintamente de si él incumplió el protocolo o no, es un accidente de trabajo. Luego podría ventilarse por la vía judicial si corresponde algún reproche a ese trabajador por el no cumplimiento, pero digamos que en primera instancia es un accidente de trabajo y ya vamos a decir los pasos que se deben utilizar, pero ese empleado debe ser referido para que lo atiendan y le den los servicios de salud que corresponden. ¿Y cuáles son los paso a paso para activar la póliza? Ok, vamos a ver. Bueno, número uno, hablamos inclusive de los dos. En el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, y creo que en programas pasados lo vimos, pues lo importante es que las personas que tienen empleados a su nombre, que puede ser una sociedad, que puede ser por medio de esto una persona jurídica o que puede ser una persona física que tenga empleados, lo que tiene que hacer es, número uno, ir y llenar el formulario respectivo ante la Caja Costarricense del Seguro Social, en donde pone su nombre o el nombre de la sociedad, se pone quién es el representante legal, llena diferentes datos y abajo presenta la planilla de la caja, ¿ok? La planilla de la caja lo que va a decir es cuáles son los trabajadores que están incorporados a esa empresa, el monto que ganan, que es el que se va a reportar, y la jornada de trabajo, y eso se presenta ante la caja y la caja viene y manda un inspector
para que revise que esto es cierto, ¿ok? Básicamente. Entonces, una vez que el inspector revisa esto, la planilla se da de alta y a partir de ahí todos los meses comienza a pagarse el seguro, que el seguro está compuesto por la cuota obrera, que es lo que se le descuenta a los trabajadores, y la cuota patronal, cerca de un 27% que paga el patrono. Hasta ahí clarísimo. Si al mes siguiente ingresa o sale algún trabajador, la persona que maneja las planillas de la empresa puede hacer la inclusión o la exclusión respectiva. Pero algo que casi vieras que muchas empresas no lo hacen, o algunas personas que están empezando a emprender no lo hacen, es que tienen que hacer esto mismo, pero ante el INSS. Entonces, igual, contactas a tu ejecutivo del INSS de confianza o al que te designen, ¿verdad? Cuando vas y visitas el INSS, y igual llenas un formulario donde pones los datos de la empresa o la persona física que representa a la empresa y presentas una planilla, que esta planilla en buena teoría debería coincidir con los datos de la caja. Se presenta eso ante el INSS y entonces ahora sí, dados de alta las dos planillas y teniendo los empleados registrados en ambas planillas, ahí tendremos que empezar a revisar si es un accidente de trabajo, una enfermedad de trabajo o si es una enfermedad normal. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a irnos ahora sí del lado de los accidentes. En el momento que ocurra un accidente de trabajo, el empleado o los compañeros, dependiendo del estado de salud del empleado, proceden a decirle al encargado o al área de recursos humanos o al que presenta las planillas que tal empleado sufrió una lesión. Vamos a decir de que hay un empleado en una carnicería y resulta que cortando alguna pieza de carne se cortó un dedo o la mano. Entonces, se procede a informar al encargado de las planillas para que esta persona realice lo que se llama un aviso de accidente. En el aviso de accidente, que se hace por medio de, todo esto se hace electrónico, por medio de la plataforma del INSS, se proceden a llenar los datos del trabajador, que tiene que estar debidamente asegurado, y se procede a detallar específicamente cómo se dio el hecho del accidente. Entonces se va a decir, mira, este muchacho, Pedro Fernández, estaba cortando un trozo de carne y entonces se cortó su mano izquierda, hay que ser específico en dónde es la lesión, o se cortó el dedo izquierdo con el cuchillo, bota abundante sangre, se le hizo algún tratamiento, lo que sea en el momento, y listo, se envía, la hora también es importante, la hora, el lugar en donde sucedió, etcétera. Todo eso se hace en el aviso de accidente, más información de la empresa, contactos y demás, se envía por la plataforma electrónica, y cuando el trabajador llega al INSS, lo primero que hace el INSS o los funcionarios del INSS es revisar que esté este aviso de accidente. Si este aviso de accidente no está, ahí comenzamos a retrasar la atención del paciente, porque es requisito que el aviso de accidente se dé. Sí, eso puede pasar, o sea, eventualmente tal vez no se pudo avisar por X o Y motivo. Estamos hablando de que son cosas tecnológicas que pueden fallar, no hay internet, lo que sea, y entonces no le dan la atención, lo dejan ahí esperando. Si no hay internet, hay unos documentos físicos que todas las empresas deberían de tener, y entonces procede a hacer el llenado físico del documento para que se lo lleven. Pero para el INSS es vital el aviso de accidente y la descripción de lo que está sucediendo. Entonces yo ya he visto casos en donde salvo que sea un tema de emergencia, o realmente de emergencia, yo he visto casos en donde a muchos empleados los devuelven y les dicen, es que no lo podemos atender porque tienen que enviarnos el aviso de accidente, y muchas veces el empleado no tiene ni idea de qué es el aviso de accidente. E inclusive los emprendedores tal vez nunca habían hecho un paso de estos y también no saben cómo hacer el aviso de accidente, y es donde comienzan a investigar, a averiguar, hasta que se dan cuenta la forma correcta para hacerlo. Pero sí, definitivamente es vital que se dé ese aviso de accidente, porque es el insumo primario que necesita el INSS para darle atención debida a la persona. ¿Okay? Sí, un día una amiga le pasó eso, que uno de los colaboradores de ella le pasó y no sabía esto del aviso de accidente, y el muchacho llamaba y que no me quieren atender, y estaba muriéndose del dolor porque se había cortado un dedo, hasta que ya se presentó el aviso. Pero bueno, licenciado, ¿y qué pasa si el accidente no es dentro de la empresa, verdad, sino que ocurre camino a la empresa? Ok, eso es parte también, creo que lo habíamos conversado en un programa anterior, pero es importante que lo tengan claro tanto los trabajadores como los empresarios.
El accidente de trabajo no solo está enmarcado que se produzca en el horario laboral, sino que también cuando la persona va desplazándose a su lugar de trabajo, digamos que creo que ya hemos puesto el ejemplo, que vos vivís en Heredia y trabajás en San José, y todos los días entras a las 8 y todos los días sales a las 7 de la mañana de Heredia hacia San José. Ese trayecto, al ser un trayecto habitual para poder ir a tu lugar de trabajo, también lo cubre la póliza de riesgos de trabajo. En otras palabras, si camino al trabajo, no sé, el bus colisiona y hay una afectación en tu salud o en tu vehículo o lo que sea que suceda, puede considerarse, o más bien se considera como parte de los accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque es el momento en el que vos te diriges al trabajo, mismo caso a la salida. Entonces, la ley provee ese espectro un poco más amplio de que no sea solo en la jornada laboral y que cuando salió al minuto 1 ya deja de cubrirle la póliza. Diferente sería que esa persona que siempre viaja de Heredia a San José, por alguna razón se fue para Alajuela a hacer mandados o algo así, entonces ahí podría romperse el nexo de causalidad o la habitualidad como tal y podría el INSS de alguna manera oponerse un poco a cubrir las indemnizaciones respectivas. Pero normalmente si lo cobija el tema del horario laboral más todos estos desplazamientos, se considera accidente laboral. ¿Ok? Ok. Y digamos, si la persona tuvo un accidente en el trabajo, ¿verdad? Y el accidente que tuvo lo tuvieron que incapacitar, pero esa incapacidad, o sea, ya no puede volver a sus labores normales. ¿Qué pasa en ese bueno, caso? ahí digamos que el INSS durante el tiempo que el empleado lo necesite, el INSS está obligado a prestar esa atención médica. Pero llega un momento en que el INSS los da de alta porque se supone que ya se recuperó. Sin embargo, aquellas personas que quedan con alguna lesión temporal o permanente por medio de un peritaje del INSS y unos cálculos que a nivel del INSS tienen ya estipulados, puede proceder a cotizar la indemnización debida. Entonces, el INSS, por su parte, hace una estimación de los daños y otorga una indemnización para ese trabajador. Entonces, ya dependerá mucho a nivel de laboral si ese empleado puede o no seguir laborando. Si no puede, entonces el empleador lo que tiene que hacer es proceder con la correspondiente liquidación del empleado y el empleado pues verá si con la indemnización y la liquidación si hay alguna otra área o alguna actividad de trabajo en la que él pueda desenvolverse, ¿verdad? Pero para eso está la indemnización del INSS, para cubrir esos riesgos de tener alguna lesión permanente o temporal. ¿Y la empresa puede despedir a la persona cuando está en incapacidad? Ok, ahí ese es un tema vital y que a veces sucede mucho en las empresas. Hay que entender que cuando usted está incapacitado hay una suspensión temporal del contrato de trabajo. En otras palabras, desde el momento en que usted se capacita, se suspende la relación laboral. Lo que en doctrina se trabaja mucho es que no podría ser despedido en ese interín porque de alguna manera no estás trabajando, tienes el contrato suspendido. Y una vez que vos te reintegras a tu labor, por lo menos tienen que pasar 15 días para que el empleado tome una determinación si te despide o no. Pero lo que quiero decir con esto es que el despido no debería basarse en que vos estés incapacitado. Debería tener una fundamentación diferente. ¿Por qué? Porque no sería justo, veámoslo así, de que producto de que sufriste un accidente en tu trabajo, ahora vengan y me quieran despedir. ¿Ok? Entonces, digamos que habría que esperar esos tiempos prudenciales. Pero bueno, lo que sí es cierto es que mientras estés suspendido, hay prestaciones como el aguinaldo y demás que se van a ver reducidos porque no estás prestando, ¿verdad? El correcto tiempo de trabajo. Para eso está el INSS que compensa con sus respectivas indemnizaciones. Ok, y ahora que viene, bueno, el pago de los aguinaldos y demás, ¿cómo se hace para calcular si la persona tuvo varias incapacidades o una incapacidad de mucho tiempo? Ok, específicamente eso, ya eso aquí digamos indirectamente si es con la caja o con el INSS, ¿verdad? Lo que hay que calcular son, en el caso de los aguinaldos, lo que normalmente se calcula es, se suman todos los salarios desde el mes de diciembre hasta noviembre, se suman todos los salarios y se dividen entre 12. Entonces, si específicamente un mes únicamente trabajaste, no sé, 15 días, pues lo único que se considera para efectos del cálculo del aguinaldo son los 15 días que sí trabajaste. Ok, entonces de alguna manera, entonces las incapacidades pues te van a disminuir un poco tu monto a pagar de aguinaldo. Ok.
Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya sabemos entonces cómo se calcula el aguinaldo. Son las 10:20 de la mañana y el tema de hoy es responsabilidad civil en materia de tránsito. ¿Les se ha preguntado a ustedes qué pasa si un carro o un camión de una empresa los choca? Bueno, hoy les vamos a evacuar todas esas dudas, así que quédense con nosotros, pero vamos a unos cortes comerciales. En ARC Grupo Corporativo, somos su aliado estratégico en soluciones empresariales. Nuestro equipo legal ofrece protección y confianza resolviendo sus desafíos. Con asesoría financiera y contable de primera, optimizamos el rendimiento. Guiamos en la gestión de bienes raíces para maximizar su inversión. Todo lo que necesita para crecer y prosperar en un solo lugar. ARC Grupo Corporativo, su solución integral. Contáctenos hoy mismo para conocer a su mayor aliado en soluciones empresariales. Bienvenidos a Café La Crepa, una cafetería que ofrece una gran diversidad de productos, entre ellos crepas dulces y saladas, empanadas, tortillas, cafés fríos, paninis y muchísimo más. Así que si usted quiere pasar un buen rato con sus amigos, con su pareja, con su familia, es preciso que se dé la vuelta en los dos locales de Café La Crepa, ubicados en el Mercado Gastronómico La Fortina y también en San Isidro de Heredia. ¡Los esperamos! ¿Sabías que si ahorras 50,000 colones por mes a una tasa del 12.25 anual durante 20 años, vas a estar logrando un excelente plan de retiro de poco más de 46 millones y medio? Presta atención, de los cuales solamente 12 millones corresponden al acumulado de tus aportes y los otros 34 millones y medio efectivamente son resultado del interés compuesto. Por eso es fundamental que tus ahorros e inversiones tengan interés compuesto. ¿Y tus dineros ya tienen interés compuesto? Mejor conversemos. Laboratorio de Inyección GMA cuenta con servicio de diagnóstico mecánico, mantenimiento preventivo, inyectores y bombas, así como repuestos para sus vehículos. Están ubicados en San Pablo de Heredia, carretera a San Isidro. Son las 10:25 de la mañana y hoy estamos en un programa de Nexo Empresarial con el tema de responsabilidad civil en materia de tránsito. Hoy tenemos un especialista en esa área, el licenciado Pedro Valverde Al. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Buenos días, un gusto por la invitación, un placer estar acá. Muchas gracias, licenciado, por haber aceptado. Licenciado, cuéntenos un poco de usted, ¿verdad? Primero, antes de entrar en el tema. Bueno, yo soy especialista en lo que es en materia de tránsito, materia de cobro judicial, tengo 2 años de experiencia y también soy actualmente notario público. Ah, bueno, muchas gracias, licenciado. ¿En dónde trabaja? En ARC Grupo Corporativo. Licenciado, bueno, háblenos un poquito sobre la responsabilidad civil. ¿Qué temas abarca como para que la gente que no conoce se empape un poquito de la materia? Bueno, lo que es la responsabilidad civil lo tenemos normado en el Código de Comercio, Código Civil y también hasta en la Ley 9078, que es la Ley de Tránsito. Esto hace una conjugación, ¿verdad?, para generar una responsabilidad tanto de empresas como personas físicas, ¿verdad?
En cuanto a accidentes, podría ser también laborales. Exactamente. Okay. En el caso bueno, estamos hablando de responsabilidad civil en materia de tránsito, cuando un empleado ocasiona un accidente o daña algo de otra persona, ¿hasta qué responsabilidad tiene la empresa en ese caso? Bueno, en estos casos, lo que es los empleadores son responsables de todos los daños que ocasionen los trabajadores en función de sus labores en materia civil y laboral. Y esto lo tenemos normado como una norma general en el artículo 1045 del Código Civil. Okay. ¿Y si es un accidente de tránsito? Exactamente, tiene responsabilidad. Ok, pero ¿cómo? O sea, ¿qué tipo de responsabilidad? Solamente responsabilidad civil. Okay. Sí, ahí tal vez lo que es importante es como poner un ejemplo, digamos, como para ampliar un poco más lo que está diciendo el licenciado. Vamos a ver, si alguien anda conduciendo un vehículo de una empresa, ¿verdad? Y anda en horas de trabajo, pues lo que está diciendo el licenciado es que ahí podemos tener dos responsables en dos vías diferentes, según el hecho que se ocasione, ¿verdad? Una, que es cuando el empleado, pues, como persona, ya sea por negligencia o no, provoca una colisión, que él va a tener que enfrentar un proceso de tránsito. Y dos, que en función de los daños que ocasiona, el tercero podría venir a hacer un reclamo por la vía civil a la empresa. ¿Verdad? Es así, licenciado, como para ilustrarlo. Exactamente, correcto. Entonces, esa persona pues enfrentará un proceso civil y en caso de que el accidente haya sido de forma negligente, podría afrontar alguna consecuencia penal, pero la empresa, por otro lado, podría enfocar una consecuencia civil. Tal vez nos puedas ampliar un poquito sobre eso. Exactamente, bueno, en este caso, por ejemplo, se genera una colisión, la empresa tiene el vehículo involucrado, la otra parte se presenta el proceso de tránsito correspondiente y la persona afectada tiene que entablar una reclamación ante el juzgado de tránsito para poder incorporar esa parte civilmente, ¿verdad?, para que sea parte del proceso. Y posteriormente le pueda generar en una sentencia una condena a pago de daños y perjuicios. Pero ¿por qué, perdón, Joa, por qué no lo amarramos desde el principio? Porque esto puede servir tanto a la empresa para defenderse civilmente, pero veamos el paso a paso, licenciado, tal vez, así como de la manita, ¿qué sucede cuando yo voy con el vehículo y colisiono? ¿Qué es lo primero que hay que hacer, digamos? Vos que has tenido experiencia en esto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver que no existan lesionados, ¿verdad? Okay. Si no existen lesiones, posteriormente se hace el llamado a la oficial de tránsito y a la aseguradora. Ahora, el oficial de tránsito se va a encargar de dar una boleta de citación a las partes y otra la presenta en el juzgado. ¿Para qué? Para iniciar el proceso correspondiente. Lo que yo le recomiendo a los clientes míos es cuando va a declarar, ¿verdad?, tiene 10 días hábiles para presentar una reclamación para incorporar al propietario registral si no es el mismo chofer que colisionó. Eso es vital lo que estás diciendo, más bien volvámoslo a repetir, porque ¿me dijiste cuántos días? A partir de la declaración de los imputados en materia de tránsito son 10 días más hábiles para hacer la reclamación en cuanto al tercero, civilmente, ¿verdad?, que sea propietario, que no sea parte de los choferes. Ok, eso lo comentaba porque a mí en el caso particular nos pasó que mi esposa venía conduciendo un vehículo que estaba a mi nombre, ella viene y un camión la colisiona, un camión que pertenecía a una empresa, y posteriormente cuando se presenta la denuncia, lo que está diciendo el licenciado es que no solo se denuncia a la persona que va conduciendo el camión, si no se puede presentar, usted me corrige, licenciado, se presenta la denuncia en contra de la empresa dueña de ese camión. ¿Y por qué? Me imagino que por dos aspectos. Uno, para que ellos civilmente respondan, ya sea por medio de las pólizas de seguro que tengan, y también para que la persona involucrada responda si tiene alguna connotación penal el asunto, ¿verdad? Entonces creo que anda por ahí lo que estás diciendo, ¿cierto? Exactamente. También recordar que el artículo 202 de la ley 9078, que es la ley de tránsito, menciona la formalidad para generar esa reclamación. En cuanto a para presentar esa reclamación, si es una empresa que es dueña del vehículo, tiene
que presentar el nombre del representante legal, el número de cédula jurídica de la empresa y además de eso, lo que es la razón social y dónde notificar a esa empresa. Eso es muy importante. Si no cumple con esos requisitos, el juzgado puede rechazar esa gestión de incorporar a ese tercero. Bueno, y son detalles muy importantes que a veces la gente no los conoce, ¿verdad? Y que se le van hasta los 10 días hábiles y entonces ya no pudieron hacer el reclamo. Exactamente, correcto. Me imagino que, bueno, es importante que las empresas tengan un tipo de seguro para este tipo de eventualidad. ¿Cuál es el seguro que deben de tener? Bueno, mínimo sería el seguro contra terceros, pero en estos casos lo más importante es que las empresas se asesoren, ¿verdad?, con corredores de seguros para que le brindan una información más detallada de qué necesita su empresa, qué tipo de seguro en cuanto a tránsito, en materia de tránsito. Perfecto. ¿Y qué pasa si el empleado tiene un accidente pero fuera de con el vehículo de la empresa, pero fuera de las horas laborales o dentro de las horas, pero lo está haciendo para algo personal? ¿Qué pasa en ese caso? En este caso existe una responsabilidad compartida. Eso porque podría haber negligencia de parte del patrono o falta de supervisión también de la flotilla vehicular. Falta de supervisión. Exactamente. Por eso, pero entonces no tiene responsabilidad o no tiene, no. Tiene responsabilidad compartida. Sí, yo creo que eso es un tema que ya entra a analizar tanto el INSS como las diferentes figuras. Ahora que estábamos hablando un poquito de los temas de los protocolos y demás. Yo creo, licenciado, y usted ahí que es el experto nos puede ampliar, si yo le digo a un empleado váyase de gira, no sé, y resulta que regresó el viernes de la gira que andaba y no me entrega el vehículo, ¿verdad? Porque tal vez no lo dejó en ese mismo viernes pudiendo hacerlo, no me lo deja en el plantel que yo tengo para dejar el vehículo, y ese empleado toma el vehículo para hacer temas personales el fin de semana. ¿Vos cómo lo ves ahí? Digamos que yo pensaría que mientras esté bien definido, la responsabilidad de la mala actuación debería recaer sobre el empleado. Pero bueno, también el empleado, también el licenciado lo que nos comenta es que esto sí habría que mirarlo con lupa, porque puede ser que al final es un empleado de la empresa y entonces ahí es donde la responsabilidad debería ser compartida. ¿Es así, licenciado? Correcto, exactamente. Muy importante mencionar que a mi oficina han llegado muchos casos en los cuales llegan clientes con sentencias donde el juzgado de tránsito les dio con lugar, ¿verdad?, donde los absuelven y condenan a la otra parte, y tal vez ellos creen, ¿verdad?, que la empresa que es dueña del registrar, viene dentro de esa sentencia. Entonces, analizando esa sentencia, yo me doy cuenta que el único que sale condenado es el chofer y no la empresa. Y no sale condenado por esta razón, porque no aplican el artículo 202, donde menciona las formalidades para presentar la reclamación. Entonces, esa sentencia al final se puede ejecutar, pero solamente en contra del chofer condenado, no tanto para la empresa. Sí, vos lo que estás diciendo es que, digamos, yo sufro una afectación porque un vehículo que está a nombre de una empresa me colisiona, pero en el proceso yo nunca mencioné a la empresa, nunca la personé al proceso. Entonces, si al final yo gano ese proceso, quien lo pierde es únicamente el que iba conduciendo, ¿cierto? Exactamente. Y si esa persona no tiene bienes, no tiene dinero, probablemente ya perdió el trabajo, etcétera, se complica mucho la recuperación o el reintegro de los daños, ¿verdad? Diferente hubiera sido que hubiéramos hecho partícipe del proceso a la empresa, es lo que te estoy entendiendo, y a lo mejor la empresa sí tiene el músculo financiero para, ya sea activar las pólizas o inclusive para pagar la respectiva indemnización en el caso de que pueda hacerlo. Es así como anda el tema, ¿cierto? Exactamente, y recordando también que son 10 días hábiles posterior a la declaración, ¿verdad?, de la parte, porque si lo menciona más adelante, el juez lo va a rechazar por extemporáneo. ¿Y qué pasa si, el empleado, como decía el licenciado ahorita, no tiene para cubrir el daño que hizo? Entonces, al final la segunda parte no sería cobrarle a la empresa, no. O sea, el empleado fue el que tuvo la culpa, no tiene cómo pagar, no le cobran a la empresa.
Bueno, recordemos que la sentencia en materia de tránsito se convierte en un título ejecutivo. Esa sentencia solamente es para ver quién tiene o no la culpa, nada más. Posteriormente esa sentencia usted la ejecuta en la vía civil, ¿verdad? Si estamos hablando de empresas privadas, la ejecuta en la vía civil mediante la ejecución correspondiente y ahí usted solicita embargos de salario, embargos de cuentas, embargo de bienes. Pero como lo dice el licenciado Ricardo, si la persona no tiene nada, se nos va a complicar llegar a cobrar los daños ocasionados. Y también mencionar que estas ejecuciones sí necesita patrocinio letrado para poder ejecutarlas. Patrocinio letrado, expliquemos qué es, licenciado, para no hacerlo tan técnico. Representación legal con abogado. En otras palabras, que se ocupa un abogado para que esté dentro del proceso. Siempre se va a ocupar un abogado, nunca se va a poder hacer. En las ejecuciones va a ocupar un abogado. En materia de tránsito no es necesario, pero es lo más recomendable. Ok, sí, porque al final me parece un poco injusto que si fue el empleado el que tuvo la culpa, ¿verdad?, le cobren a la empresa. Pues depende, o sea, ahí digamos hay que, vuelvo y repito, a poner la lupa y entrar a observar, porque si al final el empleado haciendo sus labores, pues a veces uno tiene accidentes de tránsito y no necesariamente fue con dolo, o sea, no fue el propio que yo salí a chocar, sino que ando en mis funciones y por alguna razón o por algún evento en carretera choco. Entonces podría ser también un poco injusto para ese empleado que tenga que tomar toda la responsabilidad de pagar los daños si anda haciendo un trabajo para un empleador. Miremoslo desde ese lado. Que sí sería bastante recriminable que un empleado ande trabajando, ¿verdad? Y de pronto pase a un bar, se ponga bastante alegre con algunos traguitos o algunas bebidas alcohólicas e imprudentemente agarre el vehículo de la empresa y comience a circular y provoque un daño. Eso definitivamente sí sienta, digamos, una responsabilidad directa del empleado, porque tenemos claros de que no podría andar bebiendo y conduciendo, y mucho menos en realizando actividades de la empresa. Entonces ahí es, aparte de un proceso penal en caso de que la persona haya ocasionado lesiones a las otras partes y demás, puede haber un proceso interno de la empresa para despedir a este empleado sin la responsabilidad patronal de vida, en otras palabras, sin tener que pagarle las prestaciones completas, como por ejemplo los rubros de cesantía y de preaviso, ¿verdad? Entonces hay que mirarlo en función de cada caso específico. Sí, bueno, y ahora no solo el ejemplo que usted daba, ¿verdad?, sino que también el teléfono es un tema muy distractorio que no debería pero que ocasiona mucho accidente porque la gente anda usando el teléfono cuando no debería. Licenciado, ¿qué norma regula la responsabilidad civil de las empresas en accidentes de tránsito? Bueno, como norma general, el artículo 1045 del Código Civil, posteriormente el Código de Comercio y la Ley 9078. Este cuerpo normativo sujeta lo que es el principio de responsabilidad y esto ya hace que las personas genera una responsabilidad, ya sea dueña registral de los vehículos. Okay, y volviendo un poco a lo que decía el licenciado ahorita, ¿qué pasa si el empleado causa un accidente bajo los efectos del alcohol? La empresa va a tener su responsabilidad objetiva, pero civilmente, ¿verdad? Ya lo que es penal va a acarrear lo que es la persona como tal. Ahora, en el artículo 199, inciso A, habla de la ley 9078, habla sobre la responsabilidad de los dueños vehiculares que presten el vehículo a una persona y ya que tenga conocimiento, ¿no?, de que esa persona anda en estado de ebriedad. ¿Y se puede llegar a algún tipo de conciliación en los accidentes de tránsito? Sí, correcto. Eso es un mecanismo, ¿verdad?, alternativo, que el ordenamiento jurídico nos da ese beneficio para, ya sea que lo hagamos de manera extrajudicial o dentro del proceso de tránsito. ¿Y qué pasa si ese accidente ocasiona un daño demasiado grave o hasta la muerte de una persona? Bueno, posteriormente a los 5 días de incapacidad, el juzgado de tránsito de oficio eleva esto a fiscalía para que haga una investigación previa y pronuncie un tipo de lesiones culposas o homicidio culposo y lo eleve a juicio. Ok, y ya tuve el accidente, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? O sea, pasó la colisión, ¿ahora qué procede? Bueno, posteriormente, con la boleta de citación, usted se presenta al juzgado de tránsito al día siguiente, recordando que tiene 10 días hábiles, y dar una declaración, presentar prueba documental, testimoniar, toda la prueba que pueda incorporar para una buena defensa.
plantear esa antítesis de ese caso. Y ahora que, bueno, está lo del tren, ¿qué pasa? Que el tren funcionando, mucha gente choca, ¿qué pasa en ese caso? Recordemos que el tren tiene la vía, ¿verdad? Él no tiene, en este caso, digámoslo así, no tiene señalización de alto ni nada, él lleva la vía. Ahora, en una colisión prácticamente el culpable va a ser el vehículo, ¿verdad? Ahora, el Estado puede entablar una demanda para cobrar esos daños y perjuicios ocasionados al tren, y eso va para el juzgado contencioso administrativo. Ahora que están hablando eso del tren y de las colisiones, a mí me sucedió la semana pasada un tema muy jocoso de que, bueno, yo vivo en San Isidro de Heredia, y San Isidro de Heredia, a pesar de que está muy cerca de diferentes áreas de San José de Heredia, etcétera, todavía conserva esa parte de pueblo. Entonces es muy común ver que de pronto usted va por la carretera y anda con unos bueyes, ¿verdad? Sí. La persona con unos bueyes que los anda jarando, o mucho ganado. Y yo venía saliendo, yo recuerdo que venía a dejar a mi hija en el kinder, ¿verdad? Y me dirigía al trabajo, cuando han salido una cantidad de terneros y de vacas en medio de la carretera y prácticamente rodearon todo el vehículo. Bueno, no pasó a más, pero son de las cosas que suceden en San Isidro de Heredia. Pero licenciado, vamos a ver, ¿qué pasa si un torito de estos anda un poco bravo o un poco alocado porque lo dejaron salir, cruza la carretera y yo vengo con mi vehículo y ¡pum! Chocamos al ternero, ¿verdad? ¿Quién es la culpa ahí? ¿Cómo arreglo ese tema? En estos casos, si bien es cierto, ¿verdad?, la colisión se está dando dentro de las vías terrestres, no sería materia de tránsito. Okay. Ya aquí se podría establecer una demanda civil por daños y perjuicios, pero contra el dueño del animal. Así sería, no serían tránsito, serían civil. Sí, eso es importante tenerlo claro porque en Costa Rica cuántas veces no sucede eso de que de pronto tengo un caballo, tengo una vaquita o algo y se escapa, o en estos pueblos y colisiona. Como dice el licenciado, no es materia de tránsito. Habría que ver a nivel de seguro, ya el seguro personal que vos tenés, si logras tener las reparaciones respectivas, pensaría que sí. Pero habría que hacer un proceso, ya no de tránsito, sino de la materia civil, para que esta persona cancele los daños, ¿verdad? Y determinar de quién fue la culpa, si fue del conductor del vehículo o del animal como tal, porque ya si nos vamos a zonas rurales, habría que ver qué se discutiría en esa zona, si hay preferencia paso para este tipo de animales o no. Pero bueno, es un dato jocoso, curioso, pero puede pasar, ¿verdad? Ahorita me entró una curiosidad que ahorita que decías lo de las vaquitas, pero ocasionando una colisión contra un vehículo, pero que sea del gobierno. Ya no una vaquita, sino ahora es que choqué contra un vehículo del gobierno, ¿qué pasa? Igual manera, como todo proceso de tránsito, ¿verdad?, se graban los vehículos, aunque sea del gobierno, queda con el gravamen. Eso sí, las ejecuciones con las sentencias se van a hacer en el contencioso administrativo. Es que todo digamos, lo que sea relacionado con el gobierno, la vía correcta es el contencioso administrativo. Y para que la gente sepa qué significa la jurisdicción contencioso administrativo, es precisamente eso, cuando se le da parte al Estado en algún proceso, en diferentes procesos, ¿verdad? Pero bueno, en este caso también habría que ver el tema de que si es contra digamos, un vehículo del gobierno, el que es responsable de este proceso definitivamente es el dueño de la semoviente o del animal como tal, ¿verdad? Okay. Yo he escuchado mucho el término SOA. ¿Qué significa? El SOA es el seguro obligatorio. Este seguro viene incorporado en un rubro en el pago del marchamo. Y este seguro cubre algunas situaciones en cuanto a los que son accidentes de tránsito. Ok, o sea, ya eso no es no es elección, ya siempre hay que pagar. Exactamente, y ese seguro actualmente lo cobra el Instituto de Seguros, el Instituto Nacional. Ok, bueno. No sé qué tan interesante ha sido este tema, para mí ha sido muy nuevo y muy interesante. Vamos a unos cortes comerciales y volvemos con todas las dudas que tienen ustedes, un programa más de Nexo Empresarial.
Laboratorio de Inyección GMA cuenta con servicio de diagnóstico mecánico, mantenimiento preventivo, inyectores y bombas, así como repuestos para sus vehículos. Están ubicados en San Pablo de Heredia, carretera a San Isidro. Bienvenidos a Café La Crepa, una cafetería que ofrece una gran diversidad de productos, entre ellos crepas dulces y saladas, empanadas, tortillas, cafés fríos, paninis y muchísimo más. Así que si usted quiere pasar un buen rato con sus amigos, con su pareja, con su familia, es preciso que se dé la vuelta en los dos locales de Café La Crepa, ubicados en el mercado gastronómico La Fortina y también en San Isidro de Heredia. ¡Los esperamos! ¿Sabías que si ahorras 50,000 colones por mes a una tasa del 12.25 anual durante 20 años, vas a estar logrando un excelente plan de retiro de poco más de 46 millones y medio? Presta atención, de los cuales solamente 12 millones corresponden al acumulado de tus aportes y los otros 34 millones y medio efectivamente son resultado del interés compuesto. Por eso es fundamental que tus ahorros e inversiones tengan interés compuesto. ¿Y tus dineros ya tienen interés compuesto? Mejor conversemos. Diez y 48 de la mañana y volvemos con las consultas que ustedes, nuestros oyentes y seguidores de Nexo Empresarial, nos han enviado. Vamos con la primera, que es uno de nuestros seguidores que dice: tuve una colisión con un vehículo repartidor de carne de una empresa. Llegó el tránsito, el INS, pero resulta que el carro estaba en leasing con una entidad financiera. ¿A quién le reclamo, licenciado? ¿Les podemos ayudar con esa consulta? Sí, claro. Bueno, en este caso, primero que todo, como lo habíamos explicado anteriormente, aquí sería con la dueña registral. La dueña registral en este momento tiene que tener un seguro. Entonces hay que incorporar al expediente, ¿verdad? De tránsito, para que sea parte y posteriormente en una ejecución ellos pongan a responder el seguro correspondiente. Ok, excelente. Esperamos haber evacuado la duda de este seguidor. Tenemos otra preguntita por acá y es: un familiar transitaba en su vehículo y le cayó material de una empresa que estaba construyendo en una carretera. ¿Cuál es el camino correcto para demandarlos? Bueno, en este caso en particular, habría que ver si la empresa es del gobierno o una empresa privada. Si es privada, habría que establecer una demanda civil por daños y perjuicios ocasionados. Sí, le tienen que hacerse responsable de todo. Esto no es materia de tránsito, eso sería ya en la vía civil. Una vía civil. ¿Y si fuera del Estado? Sería en el contencioso administrativo. El que ahora conversamos, desde que es el proceso donde se le da parte al Estado por estar involucrado en algún proceso como estos. Y es que eso debe darse mucho, ahora que han estado construyendo tantas carreteras. Yo supe de un caso que le cayeron unos materiales a un vehículo y le dieron pérdida total. Ahí digamos ¿verdad? que entra en juego revisar la responsabilidad. Entonces, la recomendación para una persona que está sufriendo o que haya sufrido un familiar o haya sido directamente afectado por un proceso de estos, es acercarse a su abogado de confianza, plantear el proceso para que él sea la persona que redireccione y denuncie a las personas que considere que están involucrados en el proceso. Si el Estado es parte de esta direccionamiento que le da el abogado, pues tendría que ejecutarlo por la vía contenciosa, administrativa, y si por el contrario es directamente con una empresa privada, como lo dijo el licenciado, hacerlo por la vía civil, para poder reclamar la respectiva indemnización. Entonces ya sabe cuáles son los pasos a seguir en este tema. Seguimos con otra consulta a nuestros televidentes y dice: mi papá compró un vehículo en remate en una empresa y al momento de la compra el vehículo estaba limpio, pero al tiempo le llegó una notificación de que ese vehículo
de que ese vehículo en una colisión había matado a alguien. Hoy está denunciando el proceso. ¿Qué se debe hacer? Bueno, en este caso sería lo más conveniente que contrate un abogado para que estudie el expediente, para ver qué relación tiene. Me extraña que no esté la anotación a nivel del registro, porque cuando ocurre un accidente, el gravamen queda anotado desde el momento que se da la colisión, ¿verdad? Posterior a la boleta. Y cuando ya pasa a lesiones, la fiscalía anota también el gravamen. Sí, yo creo que en estos casos, bueno, a lo que estoy entendiendo, él viene y compra el vehículo, en ese momento estaba limpio, probablemente había sido muy reciente el tema del incidente, y él lo compra de buena fe, y posteriormente le sale la anotación y le van y le dicen, bueno, lo primero me imagino el susto de la persona, de decir, pucha, me están denunciando por un posible homicidio o porque se murió alguien, eso debe ser un susto grande, pero como bien dice el licenciado, hay que acercarlo con un abogado para que analice el expediente. En estos casos el abogado que contrate va a tener que demostrar de que él es un comprador de buena fe e intentar que en este proceso se le quite la anotación del bien. Y si por alguna razón el bien tiene que responder, pues entonces a la empresa que le vendió el vehículo, porque por ahí creo que había visto que fue un remate, me parece, hacer el reclamo respectivo, ya sea que le reintegren el dinero, pero definitivamente él tiene que demostrar que no se vio involucrado a título personal en ese proceso. Exactamente, y él puede apersonarse al proceso como la figura de civilmente interesado, tercero civilmente interesado. Así es. Así es. Ok, perfecto, licenciado, muchísimas gracias por habernos ayudado a evacuar las dudas. Tenemos muchas consultas más, pero nos las pueden hacer llegar por Nexo Empresarial y con muchísimo gusto les vamos a dar respuesta a sus dudas. Licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Nos puede regalar las redes sociales o dónde lo pueden contactar? Muchas gracias, mucho gusto por la invitación. Al WhatsApp sería 8585-4113 o en la página de ARC Grupo Consultores en Facebook. Ok, perfecto, licenciado. Bueno, ¿Usted? como siempre un gusto, nos puede ubicar tanto en Instagram, en Facebook, como en TikTok, como licenciado Ricardo Monge, ahí estamos continuamente subiendo videos. Igual por esa vía, si tuvieran alguna consulta, alguna duda, nos la pueden hacer también llegar y estamos a la orden para servirles. Un gusto. Recuerden que Nexo Empresarial también tiene sus redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram y Facebook, y nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Si no pudieron ver el programa, lo pueden volver a ver ahí y con muchísimo gusto nos llegan todas las dudas que tengan, que hayan visto del programa, nos las pueden hacer llegar. Para nosotros es un gusto estar con ustedes en un programa más de Nexo Empresarial. Nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Gracias por sintonizar Nexo Empresarial, donde las mejores ideas, estrategias y conexiones del mundo de los negocios se encuentran.